Buenas lunas y sean todos bienvenidos a la secta de Chacal por segunda vez este año y en la vida. Mi nombre es José Castillo, mejor conocido como Keima, y en esta ocasión traigo a mi conductor, el señor Javier Pinzón. Buenas noches. Hola, Keima. Y como invitada especial para este segundo episodio traigo a la señorita Maki. Hola, buenas noches. Y bueno, una vez dicho eso, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida esta noche capitalina que está fría? Ya nos fumamos un par de cigarrillos. Extremadamente fría. El frío no les hace sentir nada. ¿Cómo están sus corazones para esta noche y hablar el día de hoy? Me recuerda al meme que insinuaba hacerle daño a un tombo con fuego. Acabo. Pero nada, sí, la situación con la policía está delicada estos días. Denso. Pues sí, hay que, no sé, rodar a través de la situación, para que no Sí. suceda nada. Rodar encima de las personas no es bueno, pero ¿cómo te sientes tú, Maki? Bien. Triggered. Muy bien, eso es justamente porque el tema que traemos en esta noche no es tan habitual y no es del gusto de la señorita Maki, Sí. por la cantidad de problemas que trae el sentido. Vamos a hablar en esta ocasión del juego Doki Doki Literature Club, que si no se lo han jugado, está en Steam, completamente gratis. Si no se lo han jugado, pausen esto, vayan y lo juegan desde ya, se van a llevar una grata sorpresa. Una sorpresa. Tal vez la palabra grata me sobró ahí, pero se van a llevar Sí, ciertamente... sí, sorpresa. Sí, una Si sorpresa. son tercos, igual vamos a decirlo. Spoiler alert. Vamos a hablar de la trama y giros del juego, así que están advertidos. Advertidos completamente. Pero justamente, pues si tienen una experiencia tan traumática o tan gris o tan problemática para ti y para muchas personas, ¿pero por qué entonces es importante hablar de Doki Doki? Espera, y antes de comenzar, también puedo decir que si no se lo han jugado, pueden igual escuchar el podcast, no lo jueguen y ya, y escuchen de qué se trata y de qué va. Si ustedes son como yo, que no piensan que hay que ir probando de todo en la vida, sino que pueden escuchar a gente hablar de cosas. Jugar la locuma. Saludo para Kuma. Saludos. Muy bien. Ahora sí, porque es importante hablar de Doki Doki, comencemos con el señor Javier, que tiene una experiencia distinta, ¿no? Que justamente ha dicho que no lo ha jugado. No, sí, yo lo jugué, y lo jugué delante de ustedes. Ah, ¿verdad? Nosotros, Sí, nosotros sí, lo sí. vimos Yo jugar. estaba. Yo Sí, estaba sí. ahí. Tal vez no lo jugué con, digamos, tanto tiempo como ustedes, ni buscándole todos los secretos que había que buscarle, pero jugué y es importante porque el juego hace una cosa que a mí me interesa muchísimo y es que deja claro ciertos aspectos sobre el arte y el videojuego. O sea, por este juego no es un juego artístico con esas pretensiones, pero deja claros ciertos temas que son de corte puramente artístico, como el tema de la autoría y como el tema de la retórica del arte. Entonces más adelante vamos a hablar de eso, que es una cuestión de pura forma, no del contenido, y supongo que a ustedes dos les gusta más el contenido que la forma del juego. ¿Es correcto, Maki? Porque Gustar es importante. una palabra amplia. Sí, tiene distintas interpretaciones, puede no ser la correcta aquí, para ti por lo menos. Sí. ¿Por qué es importante hablar de Doki Doki Literature Club? En mi opinión, no profesional. Voy a decir que no lo es. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué estamos haciendo esto, pero pues ya que... Por eso es importante hablar de Doki Doki, o sea, Sí. no lo es. Muy bien. Buenas noches, que estén muy bien. Sí, gracias por venir. Ok, ¿por qué es importante hablar de Doki Doki justamente en el tema de contenido y en el tema de la experiencia como persona, como jugador realmente? Y es la cercanía de los jugadores justamente de Galgues, de estos juegos de cita. Ya vamos a hablar un poco más de cómo se determina Doki Doki en géneros, pero por la cercanía de estas personas que suelen pues estar acostumbrados un poco más hacia el tema de los galgues a ciertos problemas sociales, ¿no? Pues problemas mentales, de pronto psicológicos, que no necesariamente son pues satanizados, bueno, sí lo son, pero no necesariamente son algo tan negativo como debería hacerlo ver, y genera esta expresión de cercanía, ¿no? Genera sentimientos en todas las personas que pueden llegar a sufrir de este tipo
de problemas, ¿no? De cualquier tipo. ¿De qué tipo de problemas? Ya vamos a hablar justamente, quizás es muy vaga la descripción en este momento, pero justamente por eso, bueno, no sé, antes de que... ¿Tiene algo que agregar antes de que vaya a la ficha técnica? No. Muy bien. Bueno, tal vez que esto comparte algo con el Evangelion, con lo que hablamos anteriormente, y es que habla desde adentro, desde adentro del, por ejemplo, de problemas como la depresión, estas cosas que ya vamos a abordar. Pero lo interesante es que no es alguien externo describiendo cómo son las cosas, sino simplemente es el personaje ya de, de plano es el que vive estos problemas. Muy bien. Pasemos primero, bueno, pasemos de una vez hacia la ficha técnica de Doki Doki. Título original, Doki Doki Literature Club. Está en inglés. Desarrollado por, distribuido, diseñado, escrito y compuesto por Dan Salvato. ¿Sí? El equipo se llama Team Salvato. Pues, man hizo prácticamente todo realmente. Hay varios artistas conceptuales, que es Sacheli, Belinquent. Está para Windows, es decir, es para computador. ¿Sí? Windows, Mac, Linux. Lanzado el 22 de septiembre de 2017 a nivel mundial. Los géneros, que aquí vamos a hablar un poco más adelante: novela visual, terror psicológico. Modos de juego: un jugador, está en Steam, distribución digital en general. Controles, y esto es interesante, ¿no? Porque lo encontré en Wiki y me pareció muy curioso que fuera pues catalogado de esta manera: controles, mouse, teclado y administrador de archivos. Administrador de archivos. El idioma, pues en inglés, es decir, hay mods que lo traducen realmente a varios idiomas, pero la experiencia correcta es, pues la preferible es en inglés. Si ustedes pues no saben inglés, no hay problema en jugarlo en español, en cualquier idioma que quieran realmente con los mods que hay, pero pues preferiblemente en inglés para que no se pierdan nada del juego, básicamente. Afecta mecánicas del juego más adelante. Y la web oficial de DLC, es decir, las siglas, .moe. .moe. Claro. Ahora sí, bueno, géneros, era algo que habíamos destinado. Novela visual y terror psicológico aparecen en Wikipedia. ¿Qué opinan al respecto, señores? Inicialmente sí, vale, entra perfectamente en la categoría, pero también tiene la característica del galgue de los juegos de citas, que básicamente es lo que a uno quieren venderle y luego se torna todo raro. Bueno, sobre esto, que es muy interesante que este juego haya sido desarrollado solo por una persona. El primer punto de mi discusión artística, que más adelante voy a hablar de eso un poco más, del problema de la autoría en los videojuegos y de la autoría en el arte en general. Pero que esta persona, que no es japonesa, haya tomado todas estas decisiones de arte basadas en géneros muy genéricos, valga la redundancia, de los videojuegos japoneses y exclusivamente japoneses. Entonces no solamente el diseño gráfico, la paleta de colores, etcétera, 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 sino digamos que se está parodiando dos géneros al mismo tiempo. El primer género que se parodia es el género del que pertenece el juego, que no pertenece 100%, sino que sí es una parodia. Parodia es, digamos, una definición vaga, es algo que imita y que imita rasgos de otra cosa, ¿sí? No necesariamente de corte satírico o cómico. Correcto. Parodia la novela visual, porque finalmente nos damos cuenta de que el juego es más que una novela visual, o sea, tiene una parte de metajuego que la hace, digamos, romper un poco los esquemas del juego o ser una novela visual revisionista. Y la segunda parodia es los juegos de citas, porque no es un juego de citas, porque no importa qué decisiones finalmente vayas tomando, como que no se trata finalmente de eso, aunque pues importan de alguna manera. Ustedes después hablarán de las mecánicas y del árbol que se genera, pero digamos que no está tan centrado, pues digamos, tiene diferencias nucleares con el otro género de las citas, pero sí es importante ver la naturaleza paródica de este juego y por qué una persona occidental, digamos, se esfuerzan a hacer algo de corte del anime o de corte japonés, ¿no? Tal vez, pienso yo, la primera hipótesis es porque el anime y estos videojuegos son mucho más cercanos en estos tratamientos, como ya habíamos hablado de Evangelion. Digamos que habíamos dicho antes que la animación adulta antes eran los Simpsons, o sea, para adultos, padres de familia, tal cosa. Y digamos para el adulto joven con sus problemas existenciales y típicos de su edad,
No había sino lo japonés, sino el anime. Y así pasa un poquito en los videojuegos también. Entonces digamos que mi primera hipótesis de parodiar algo japonés es de una vez para entrar en algo que hace consonancia con otros productos culturales que ya han tratado el mismo tema. Los mismos temas que tratan el juego, que es depresión, spoilers, suicidio, ¿sí? Y bueno, amor, adolescencial, este tipo de cosas, ¿no? Sexo. Eh, y lo otro, también yo siento que viene, que es derivativo de esto, es para llegar a un público que le gusta este tipo de estética. A mí en lo personal no me gusta y eso fue lo primero que me distanció del juego. La siento tan genérica, como que todo, pareciera que todo el país, ¿no? Eso es un estereotipo falso, que todo el archipiélago de Japón, todos los artistas visuales dibujan de la misma manera, animan de la misma manera, eh, colorean de la misma manera, etcétera, etcétera, y no lo es así, ¿sí? Allá hay géneros, allá hay un mercado establecido, y pues si homogeniza las cosas, y si es una cosa imperante, y poco reflexiva acerca de su propia estética, pero en este caso no hay que verlo de esa manera. En este caso hay que ver que hay un occidental que está tomando una decisión muy deliberada, que está por fuera de ese mecanismo comercial y que aún así parodia este tipo de arte, ¿sí? Entonces no voy a dar respuestas, solamente voy a generar las inquietudes y es preguntarse uno por qué parodia este tipo de arte, o por qué lo imita, o por qué lo sigue, cuando es foráneo, uno pudiendo proponer sus propias cosas como artista, ¿sí? Sus propios estilos. Bueno, entonces, bueno, pasemos a ver qué sucede dentro de Doki Doki, ¿no? Comenzamos, como bien dijo Javier, con una estética pues bastante llevada hacia el manga y hacia el anime. Ya lo dijo, pues también él fue creado por un norteamericano y realmente pues sigue este tipo de imaginario del juego de citas, de los dibujos, mangas exagerado, como justamente estereotipado en este tipo de arte. eh, Comienza uno siendo justamente el protagonista y como varios juegos de Galgue, el narrador es uno, es decir, el narrador es en primera persona. Entonces narra las ocurrencias de uno básicamente. Uno va justamente hacia el colegio y uno va pues, caminando hacia allá, espera por primera instancia a su amiga de la infancia, Sayori, primer personaje que nos presentan, que es justamente eso, la amiga de la infancia de uno, que llega tarde siempre, con la que uno no se encuentra, con la que uno se encontraba antes para ir caminando justamente al instituto y ya no lo hace porque ya siempre se despierta tarde. Esta vez no lo hizo, nos encontrábamos al principio y pues comienza como una charla sobre unirse a algún club porque uno es una social, básicamente, que no quiere hacerlo, ¿sí? Que uno no quiere unirse a ningún club. O sea, yo le dice, deberías probar, ¿sí? Prueba esta tarde a ver para unirte a algún club. Se nota aquí desde la primera instancia que uno es antipático con Sayori, ¿sí? Que uno es como, sí, la quiere un poquito, pero pues, es una amiga allá un poco lejana, pues no lejana, pero no quiero tenerla en cuenta, ya es torpe, ergo no me importa tanto su opinión, solamente voy a tratarla un poquito más de vez en cuando y pues haciendo justamente un estereotipo de protagonista de este tipo de juegos de citas, ¿no? De tratar de apartar un poco a esta amiga. Pasa el día y en la tarde, pues Sayori va justamente al salón de uno cuando uno ya se va a ir, uno es como, no me voy a meter a ningún club. Sayori llega, deberías meterte en un club. Y lo presiona tanto a uno que uno dice, bueno, pues voy a ir a mirar el club de manga porque es lo que yo quiero. Sayori le dice, no, deberías venir al club de literatura. ¿Pero por qué? ¿Sí? Es que yo le dije ya a las muchachas que iba a ir y preparamos cupcakes para ti. Entonces uno se ve obligado en primera instancia a ir al club de literatura. Hasta ahí no ha habido ninguna elección. Es una historia lineal. Uno va a ir allá y uno solamente está dando enter o clic para pasar los diálogos y uno está viendo lo que está pasando. Bueno, sí, uno ya completamente rendido a esto, uno decide ir al club de literatura. ¿Hasta aquí alguna acotación? Sí, dale. En cuanto a lo del estereotipo del protagonista también cabe resaltar el estereotipo del personaje de Sayori, porque no solamente es como, vale, sí, la amiga, sino que recae en es el personaje torpe al que a nadie le importa que sea tan torpe y que realmente no genera ningún tipo de alarma que la niña se la pase llegando tarde, sea tan distraída, tan desordenada con todo. Uh-huh. Sí, justamente las ventajas de usar la parodia es que no hay que explicar las cosas y que no hay que construir las cosas desde cero. Este juego comienza hablando de una cotidianidad de un muchacho en Japón que muy seguramente es muy diferente a la cotidianidad de una persona en Colombia
o de un joven en Colombia, o de un joven en Perú, o de un joven en Estados Unidos, Europa, África, lo que sea, pero por una cuestión de que estos géneros están tan globalizados y que los videojugadores estamos tan acostumbrados a ver anime y otros productos culturales japoneses, que no nos cuestionamos nunca este tipo de cotidianidad, ¿no? Es como cuando uno ve una serie gringa y sale un tipo de 25 años conduciendo su propio auto, ¿sí? Y es un tipo clase media, y esto no lo cuestionamos porque eso en Estados Unidos es lo más normal del mundo, pero tal vez es el único país en el que esto sea normal. En Colombia una persona con 25 años y con su propio carro es una persona que está ya metida en el mercado laboral de una forma muy agresiva, que tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo. Lo mismo pasa con el paisaje japonés de suburbio, con los uniformes de instituto, ¿no? Pues, no diría colegio, o sea, porque uno cuando ve esta codificación, de una vez lo entiende, que son uniformes de colegio. Correcto. ¿Sí? O sea, uno entiende los códigos. Precisamente esa es la ventaja de la parodia, no hay que explicar nada, ya se explicó 1000 veces antes. Muy bien, seguimos adelante y es cierto, uno pues dice sí, voy a ir al club de literatura y Sayori lo lleva a uno a encontrarse con los otros miembros del club de literatura, que son 3 muchachas adicionales. Primera, la presidenta del club es Mónica, es una chica que uno ya conoció porque tuvo clases el año justamente anterior. A ver, y justamente hablando de este tema de los estereotipos, las secundarias japonesas están divididas en tres clases, básicamente. Lo que aquí en Colombia vendría siendo 10º, 11, 12º, son los 3 últimos años de la vida escolar secundaria. En bachillerato. ¿Sí? En bachillerato, sí, justamente la educación media. Entonces los institutos están distribuidos de tal manera que haya pues esas 3 distinciones de clase, básicamente. Entonces Mónica, que es de segundo año, igual Sayori, igual el protagonista, están en segundo año, y el protagonista tuvo pues un contacto con Mónica en el curso anterior porque habían compartido el curso y pues ya lo había visto, pero pues Mónica es súper perfecta y popular y el protagonista es una social, entonces como, uy, no me quiero acercar. Explica también que Mónica había estado en el club de debate y se había salido porque quería seguir su sueño de la literatura, básicamente. Por ahí rápido. Luego nos presentan a Natsuki, una chica de primer año, ¿sí? de lo más bajo básicamente, pelirrosada, chiquita, loli, sin muchos atributos físicos, todavía es una niña básicamente en muchos aspectos, que sigue todo el estereotipo de una tsundere, ¿sí? que es agresiva por fuera, pero que tiene sus temas muy tiernos y rositas y suavecitos en su interior. Y luego está Yuri, que es la de tercer año, que es la que pues presentan como la más inteligente, peli morada, pelo largo, también tiene unos buenos atributos ya un poco más desarrollados. Y ella es pues un poco más tímida, se nota que es muy inteligente, pero pues socializar con las personas tampoco se le da tan bien. Sin embargo, pues su pasión está en la literatura y por eso está allí. Nos explican finalmente que Sayori es la vicepresidenta, no porque tuviera algún tipo de atributo, sino fue porque fue y le dijo a Mónica, hey, yo quiero ayudar a hacer un club de literatura, fin. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Pues rápido estas cosas, ¿sí? Nos explican y también se sobreentiende que Natsuki pues es la tsundere, que Yuri pues tiene esta conducta, que Sayori es la que secunda siempre las cosas, la enérgica que está secundando siempre las ideas de los demás, y pues Mónica es ya la presidenta, la que tenía está allá arriba. La idea original, la que quería hacer lo que se está haciendo. Básicamente. Y vamos adelante, pues se presentan todos, uno pues come los panquecitos que hizo Natsuki, se presenta con todos y finalmente, después de muchas escenas muy estereotipadas y muy clásicas de yo nunca dije que iba a entrar, y finalmente todas las chicas se ponen pues como decepcionadas porque pensaron que iba a entrar, se constituye ese harem entre ellos y uno pues finalmente ante esas miradas de decepción termina uniéndose al club de literatura. Y la tarea para la noche, para comenzar a moverse con el tema del club de literatura, es hacer un poema. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Natsuki había dejado un poema ahí regado la clase pasada, la vez pasada que estuvieron en el club, y Mónica lo había recogido. Le dio pena, es como no, Mónica tuvo la idea de que compartieran poemas por la tarde. Nos explican también en el primer día que a Yuri le gustan las novelas que tengan un contenido profundo y complejo, con mundos de fantasía y elementos psicológicos, y que había comenzado a leer horror últimamente. Natsuki dice que detesta el horror, levanta como una inquietud cuando escucha que uno dice que le gusta o no leer manga, pero no explica nada más. Igual se sobreentiende que a Natsuki le gusta el manga. Ya, básicamente ese es el tema que nos presentan en el primer día. Y que hay una preparación mediante el club de literatura para crecer, para obtener pues fondos y estas cosas que obtienen los clubes,
en vistas a la preparación hacia el festival. ¿Sí? El festival ese típico de Japón en el que participan todos los estudiantes y preparan algo, por clubes o por clases o por lo que sea. Súper típico hasta ahí. Y ya, eso es como el recorrido del primer día. Y al final, pues está esta tarea de hacer un poema hasta la noche. ¿Acotaciones hasta aquí? No. Todo bien. Luego está el tema de hacer un poema. El tema de hacer un poema son escoger 20 palabras. Como vamos a hacer spoiler de una vez, pues vamos a decir que uno escoge esas 20 palabras y la mayoría van a determinar los eventos del siguiente día con una persona en particular. Si uno hace un poema que le guste más a Yuri, pues va a pasar el día con Yuri, así con Sayori, así con Natsuki, que destaca la primera vez. No destaca tanto, ¿sí? En la parte inferior izquierda pues están como los muñequitos saltando de estas tres chicas cuando uno escoge una palabra que pase al respecto, ¿sí? Que le guste a alguna de estas chicas. No está Mónica. Correcto. ¿Sí? Eso va a ser importante. Pues eso es importante. Ya todos sabemos, pues si se jugaron el juego, no están haciendo la de Javier, sabemos que eso va a ser importante más adelante. Pero pues justamente nos da el primer hint de esto, ¿sí? Mónica no aparece por ahí. Porque el juego precisamente se presenta, digamos, como un pseudo juego de citas. Exacto. Entonces, pues, esa es la mecánica que uno cree que está jugando en ese momento. Que uno tiene que estar escogiendo, o por lo menos eso me pasó a mí, que yo pensé que yo estaba escogiendo una chica con la que iba a salir. O esa es, digamos, que la cortina de humo que pretende lanzar el juego. Y también está, pues, en cuanto a las mecánicas de este tipo de juegos de citas, que usualmente están los intereses amorosos de uno como protagonista y la persona que se encarga de decirte qué tal vas respecto a quién, que vendría entonces en este caso, como Mónica no es un interés amoroso, a ser ella la que te dice si estás bien con Yuri, si estás bien con Natsuki, si estás bien con Sayori, etc. Uh-huh. Y luego, pues, pasamos ya justamente al segundo día, ¿sí? Ya no tenemos como esa parte anterior, sí, de la primera parte, y pues llegamos de una vez a la parte del club de una vez. Entramos, lo que sucede al principio es que tenemos justamente una escena con la persona que hayamos escogido esa cita justamente. Ya tenemos ahí, digamos, con Yuri, con Natsuki, con Sayori. Lo importante y relevante de esta parte es que tenemos una escena donde cambia la música y donde cambia la imagen, ¿no? Hay una imagen que es más grande y mucho más detallada al respecto y pues nos muestran como estas peripecias así al respecto. Sin embargo, aquí en este pedazo no pasa nada importante sino hasta que compartimos los poemas. Parte importante de este juego y aquí es donde vamos a comenzar a hablar. Maki, ¿con qué personaje vamos a empezar los primeros poemas? Empecemos con Sayori. Bueno, entonces empezamos con el primer poema de Sayori, que es Dear Sunshine, que no lo voy a leer básicamente, pero pues va a terminar hablando. Aquí es donde comienzan a explicarnos qué está sintiendo cada personaje. El de Sayori pues expresa su solicitud de una relación, de alguien que la levante por las mañanas, que le dé fuerza para levantarte, que tenga una compañía amorosa, evitando, sí, no queriendo suicidarse, donde dice un momento como podría perfectamente no despertar, pero de todas maneras lo voy a hacer, y hace una apología al suicidio. ¿Sí? Cuando comienzan a mostrarnos ahí de manera implícita, no, esto es completamente artístico y Sayori no habla sobre eso. Sayori habla sobre la luz entrando por las mañanas, habla sobre justamente como de una manera amorosa sobre la persona que quiere que lo levante y pues finalmente dice quiero desayuno, ¿sí? Como justamente dejando implícito que lo escribió por la mañana. Luego, siguiente personaje, Maki. Yuri. Bueno, Yuri justamente nos hace pues un tema, los primeros son bastante cortos y nos va a hablar sobre, bueno, sobre cómo ella se baña, básicamente. Ella se está bañando y hay unas luces en la parte de afuera que le están iluminando. En este poema, Yuri nos viene a hablar del brillo justamente, de vivir básicamente, del paso del tiempo, de que el pasado, que ella está quedada con los recuerdos del pasado, que el presente todavía tiene algo de luz, pero que solamente queda una luz y que el futuro se ve completamente negro. Ya, básicamente eso es todo, como que la desesperanza en el tema hacia el futuro, que parece que no va a funcionar. Sigamos de una vez, vamos con el de Mónica. El de Mónica, que ya aquí es donde comienzan a botar las pistas, ¿no? Holly the Wall. Aquí es donde Mónica nos habla por primera vez de una manera completamente distinta, que sabe que algo es distinto, ¿sí? Que sabe que hay una persona al otro lado de un hoyo, ¿sí? Que yo estoy aquí detrás de este hoyo y tú estás allá al otro lado completamente. Nos habla también sobre que ella no puede competir contra Sayori. Nos habla de que hay una rival que es torpe, que tiene ese tipo de
de cualidades que van a ganarse el corazón de uno, básicamente. Y dice como, ok, no puedo, ¿sí? Yo miro desde adentro porque no estoy pudiendo hacer nada, pero voy a tratar de competir contra las otras tres para estar con la persona que está al otro lado, que es uno, básicamente. Y finalmente tenemos el tema de... Natsuki. De Natsuki, claro. El primero que nos dice es Seagulls Can Fly, que es de una métrica pues bastante sencilla, es bastante tierno y realmente, y es bastante simple en ese sentido, pero que juega con las palabras y nos dice como los monos pueden trepar, los caballos pueden correr, básicamente, ¿sí? Y es sobre detenerse, ¿sí? Como que comienza a ser una... que rime al principio y al final ella lo explica, como que corta la rima del último renglón solamente para mostrar ese sentimiento de decepción en la forma y no necesariamente y únicamente en el contenido. Ya, eso por el tema. Esos son los primeros poemas. ¿De ahí tiene algo que resaltar? Par de cosas. Inicialmente el de Natsuki no solamente es como el detenerse, sino el de sentirse atrapada, de que está en un lugar del que no puede salir. Y es raro porque en ese momento uno sigue metido en esto es un juego de citas, entonces uno pues pasa por los poemas, son bonitos, uno les llamará la atención alguno u otro, pero realmente uno no alcanza a ver todo de lo que estamos hablando en este momento, porque realmente son cosas muy sutiles que uno cae en cuenta después, pero empiezan a jugar mucho con la cabeza de uno. Sí, claro, el juego está diseñado para jugarse varias veces y eso, y para que uno pueda ver, digamos, tenga diferentes lecturas de cada momento del juego. Ya una lectura muy masticada, muy rumiada de este momento es la lectura que Keima hizo sobre lo que Mónica hace, que es que no se refiere al avatar, al personaje del juego, sino al jugador. Y esto es, digamos, lo primero que pasa digamos, aquí hay una cosa que es puramente artística, digamos, pues no es exclusivamente artística, pero es algo que es necesario para el arte y es sobre la retórica del arte y es volver el dispositivo algo visible. Cuando, digamos, los valores artísticos en el periodo neoclásico, romanticismo de la pintura, de ese tipo de manifestaciones previas a la fotografía o previas, digamos, a una industrialización muy fuerte, lo que pretendían normalmente era dejar que el dispositivo fuera invisible. Es una pintura de un caballo, tú no quieres ver que sea una pintura de un caballo, sino que tú quieres ver un caballo. Si tú a ti pintas a Napoleón, tú quieres ver a Napoleón, no una pintura de Napoleón. Estamos hablando obviamente de Europa y de ciertas regiones de Europa, porque esto no pasaba no sé, en Asia o en otros países, concretamente hablando, en otro tipo de culturas. Estamos hablando de una historia del arte, digamos, eurocentrista en este momento. Pero a partir del siglo XX el arte empieza a dejarse ver digamos, como dispositivo, y por eso empiezan a aparecer el arte abstracto y empiezan a haber otras manifestaciones, digamos, las vanguardias, este tipo de cosas que no tratan de ocultar que una pintura es una pintura, que una escultura es una escultura. Entonces por eso estamos hablando de Rodin, digamos, una escultura que deja ver la materialidad, bien una madera, bien una piedra, ¿sí? Y no trata de echarle lija al mármol para hacer unas esculturas tipo Miguel Ángel, y que eso que parezca de mármol parezca un hombre o un dios y no una piedra tallada. Y precisamente esto pretende todo lo contrario, ¿no? Sí. Y esto, dejar visible el dispositivo, es lo que yo llamo retórico, una función retórica. Eso viene de Jacobson, digamos, de un tipo que se preguntó mucho sobre la información y sobre la comunicación y sobre el lenguaje. Digamos que cuando todos vimos alguna vez Jacobson en el colegio, digamos, el modelo de emisor, receptor, mensaje, código, contexto, canal, etcétera, creo que todos lo hemos visto, pero no nos acordamos. El caso es que hay un emisor que está hablando, que está emitiendo un mensaje, un receptor que está escuchando, que está recibiendo el mensaje. Hay un canal, digamos, en este ejemplo concreto, el canal sonoro, también puede ser el canal visual, o diferentes canales. Y hay un contexto. Y el mensaje es lo que se quiere comunicar, lo que el emisor quiere transmitirle al receptor. La mayoría de mensajes son
mensajes referentes, o sea, sobre el contexto, digamos lo que yo estoy haciendo con ustedes o con Gimas hablándoles de un videojuego, del que está en el contexto de nosotros. Pero cuando yo digo un mensaje retórico, lo que quiero es hablar sobre mi mensaje. Y esto pasa, por ejemplo, en la pipa de Magritte. En esto no es una pipa. Cuando tú ves esa pintura, tú ves una pintura de una pipa y dices, esto no es una pipa, y empiezas a pensar, ok, no, obviamente no es una pipa, es una pintura de una pipa. Entonces el mensaje de esa pintura no es hablar sobre las pipas, es hablar sobre él mismo, sobre el mensaje, sobre la calidad del mensaje. Y esto es un mensaje retórico. Y esto es lo que va a hacer Mónica. Digamos, este componente lo va a traer el personaje de Mónica de aquí hasta que se termina el juego, y sobre todo en el final del juego, porque va a ser cada vez más más transparente el dispositivo, cada vez va el videojuego a tomar esa dimensión de juego, ¿sí? No de juego, de dispositivo electrónico, dispositivo interactivo, porque este juego en particular tiene una dimensión de juego muy cortica. Y eso es, que se queden con eso, con lo retórico y con volver visible el dispositivo. Muy bien, seguimos con la última parte de este día, que es justamente el tema entre un conflicto entre Sayori entre Natsuki y Yuri por el tema de cómo se escribe, ¿no? A Natsuki le va a molestar que Sayori use palabras muy elaboradas y que haga que la persona piense y comience a imaginar qué es lo que dice el poema en vez de que lo diga directamente. Y pues está molesta porque Yuri dice justamente que un poema tan simple pues no es realmente impactante y no está realmente bien escrito. Entonces básicamente hay una pelea entre ellas dos y uno puede pues tratar de decir básicamente así que el lado se va, pero pues vamos a saber al final que esto es irrelevante, ¿sí? Esto no importa básicamente, pero pues es eso, donde se notan básicamente que el estilo de Natsuki es pues de esta manera tan simple y el de Yuri es más profundo en el sentido de buscar muchas palabras y de buscar significados mucho más ocultos. Con esto acabamos el siguiente día, no hay ningún tipo de problema y hacemos el segundo poema. Llegamos el siguiente día de nuevo otra vez al club, el segundo día de poemas, es decir, el tercer día en este caso, donde pasa exactamente lo mismo. Tenemos otra escena con la persona en la que ya hemos escrito el poema y volvemos a llegar a la parte de compartir poemas y vamos con el siguiente. Va a pasar por esto rápido y primero, pues el de Sayori, el día número 2, mi poema favorito de todos, Las botellas, ¿sí? Que nos habla sobre la depresión de ella, básicamente sobre que ella es feliz por las otras personas y que mantiene una felicidad forzada por las otras personas y una cara feliz para que todos los demás sean felices, pero que todos cogen su felicidad como si fuera cualquier tipo de cosas dentro de una botella hasta que pues ella no puede más y no tiene que otra felicidad darle a los demás, pero las personas alrededor de ella siguen exigiendo eso, siguen pidiendo que ella esté feliz y pues es algo pues que ya nos habla un poco más de ella, ¿sí? Pretender ser feliz a pesar de que ya no haya una felicidad real, que me parece pues bastante importante y de hecho es el que más me gusta por parte de Sayori. Para el de Natsuki vamos a tener Amy Likes Spiders, a Amy le gustan las arañas, donde Amy es Yuri y donde las arañas son el daño que se inflige ella misma. Aquí sabemos que Yuri, pues no sabemos realmente porque no es explicado. Pero es la primera pista. Pero sí, es la primera pista de que Yuri tiene algo mal, que tiene algo que no le gusta. Más adelante vamos a saber que eso es que ella se corta, ¿sí? Ella se hiere a sí misma. Y Natsuki nos dice aquí, bueno, y es una juxtaposición al poema de Yuri más adelante, ya lo explico en ese sentido. Y pues Natsuki dice, a mí me cae bien Yuri, pero es que a ella le gustan las arañas, a ella le gusta cortarse y yo no quiero estar cerca porque no quiero darle la posibilidad de que ella sienta que está bien hacerlo. Y dice, no quiero estar cerca de ella. Es lo que dice aquí en este poema Natsuki. Por el contrario, y tenemos el segundo poema de Yuri en este caso. Sí, nos va a hablar el tema del mapache, ¿sí? De Raccoon. Ella nos habla justamente que tiene pues un mapache. El mapache son las ansias de cortarse, que le está pidiendo pues que se corte básicamente. Que ella saca el cuchillo y ese mapache lo mira con ceviche, lo mira con ganas de que se corte y que la sangre calme al mapache y la calma a ella, básicamente. Lo que le está diciendo es, yo lo hago por esto, ¿sí? Yo me estoy cortando porque tengo unas ansias y si me corto se sacia y cada vez es más placentero para mí y me funciona mejor. Finalmente tenemos el de Mónica del día 2, que ya nos da la primera pista como jugadores
no como personas, sino como jugadores de qué es lo que hay que hacer en el juego. Se llama Save Me, ¿sí? Guarda, te está diciendo justamente guarda, y al final termina con Load Me, ¿sí? Te está diciendo tienes que guardar y tienes que volver. A cargar. ¿Sí? Te lo está diciendo. Esa es la primera pista que nos da Mónica en ese sentido. ¿De qué nos habla aquí? Ella como tal, que tiene una conciencia y de que ella sabe que es un programa. Ella tiene la conciencia de que es un programa, de que es una construcción de datos. Y con esto cierran los poemas. ¿Algo que tengan que decir al respecto? Digamos que la herramienta de los poemas es algo muy interesante porque permite hilar fino. Permite que uno se aventure a interpretar, a ver, digamos, las diferentes personalidades, digamos, plasmadas en los poemas, digamos, lo que tú estás haciendo en este momento, pero justamente a eso está invitando el juego, ¿no? Y más si uno sigue la mentalidad de que este juego es un simulador de citas y que los poemas le pueden dar a uno pistas sobre cómo interactuar con las chicas, ¿no? Uno todavía sigue en este momento pensando que eso va a ocurrir. Y como lo invita a uno a hilar fino, pues no me importa, digamos, hacer aquí un par de conjeturas que no tienen, digamos, que no tienen mucho sentido si uno las puede pensar más, echarle un poco más de tiza a esto, pero digamos como la depresión de, ¿cómo se llama? Sayori, malísimo con los nombres japoneses, de Sayori, es digamos contada a través de una resificación, o sea, una cosificación, de volver objeto algo que no es un objeto tangible, ¿no? Y esto lo podemos ver, digamos, que es un tema típico de el individuo versus un estado que pretende ser totalitario. Estamos hablando tanto de un estado de índole marcial o lo que sea, o capitalista o socialista, no importa, ¿sí? Es, digamos, que esas son las consecuencias inevitables, digamos, de un orden social imperante, y es que las cosas se vuelven, el individuo se vuelve un objeto, una cifra, y es tratado de esa manera, como unas botellas, como si uno pudiera realmente tomar la felicidad de alguien como si fuera, no sé, como si fuera dinero, como si fuera, qué sé yo, cualquier tipo de objeto. Sí, ahí habla, yo siento que de una individualidad muy, muy vulnerada, y como le digo, no me da vergüenza ir e hilar tan fino y hacer interpretaciones, digamos, zafadas de esto. En cuanto al tema de Mónica, cuando empieza a presentarse a uno más como un programa, ahí es donde yo empecé a tener un conflicto, digamos, con el juego, porque el juego de citas lo que quiere es que tú empieces a tener esa idea de los personajes como persona, de los personajes que tienen sentimientos, de los personajes que tienen problemas. Entonces el tener ese choque entre, vale, ella no es una chica, pues obviamente no es una chica, pero eso no es la idea del juego. Y cómo eso empieza a generar un conflicto entre lo que está haciendo lo está haciendo como persona, lo que está haciendo lo está haciendo como una inteligencia artificial, digamos, como un programa, fue finalmente lo que para mí generó como el daño. El daño creo que viene un poquito más adelante, ya lo vamos a hablar el siguiente día. Una acotación que se me había olvidado hacer importante. El día anterior, en la escena que sucedió después de los poemas, que fue la pelea entre Yuri y Natsuki, quiero resaltar, y voy a dejarlo aquí porque ya lo voy a explicar más adelante, en la música de esa situación no hay piano. Y lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa en esta escena? ¿Sí? En la escena después de los poemas es la preparación para el festival. Hay que hacer cosas para hacer preparaciones, entonces pues cada uno se encarga de hacer cosas, básicamente, ¿sí? Pues, Sayori tiene que hacer unas, Natsuki otras y Yuri otras, y pues Mónica otras. Entonces uno ahí tiene la lección de, ok, ¿con quién me voy? ¿Sí? Salta otra vez a la vista otra circunstancia, pero esta vez no nos la presentan de la misma manera anterior. Uno puede escoger ir con Mónica, pero a uno le van a decir las otras tres que Mónica no necesita ayuda, ¿sí? Y por este voto general, uno no puede irse con Mónica, ¿sí? A pesar de que Mónica diga como, sí, yo quería que te fueras conmigo. Uno tiene que escoger entre las otras tres. Hasta ahí, normal, ¿sí? Luego, uno va y hace su último poema. Exactamente lo mismo. Llegamos al tercer día. Justamente después de hacer el poema pasa, pues obviamente lo mismo exactamente. Uno tiene la misma escena
con la chica que haya escogido. Si uno tiene 3 en línea, va a cambiar los días siguientes. Es decir, si uno escogió 3 veces a Yuri, 3 veces a Sayori, 3 veces a Natsuki, alguna de las 3, van a cambiar el siguiente día. Pero aquí pues sigue siendo completamente lo mismo. Y llegamos otra vez a la parte de los poemas del tercer día. ¿Sí? El tercer día es, pues ya curioso, que es el... Ah, mentiras, no, ya llegamos al festival. Es el día antes del festival, cuando uno... Ah, no, el día antes del festival es ya cuando uno tiene la escena con cada una de las chicas con la preparación para el día, pero... Sí, que... no, el día anterior del festival, perdón, es el fin de semana. Es decir, el día del festival es el lunes, hagamos de cuenta. Y el tercer día al que estoy hablando, y me equivoqué aquí, es el día del fin de semana, es decir, el sábado, que es el día de las preparaciones. Perdón, el domingo, porque el sábado también se estudia allá. Entonces el domingo, pues uno va a la casa de Yuri o la casa de Natsuki o a la casa... Bueno, al revés, o bien van a la casa de uno y hay un momento antes de que ya lleguen en el que uno tiene una escena con Sayori. Con Sayori. Sin importar que si va a estar con Yuri, con Natsuki o con quien sea. Exactamente, dependiendo justamente de la elección anterior, ¿sí? De con quién uno pues va a colaborar básicamente. Uno tiene una escena con Sayori que ya es pues blunt, ¿sí? Le están diciendo a uno directamente qué está pasando. Que es Sayori diciendo como, me siento mal, ¿sí? Me siento mal, me siento deprimida, no tengo ganas de levantarme de la cama, no estoy desayunando, no estoy haciendo nada. Estoy enamorada de usted, ¿sí? Y se le confiesa a uno. Y uno tiene que decir qué voy a hacer, ¿sí? Uno puede decir, bien, quiero estar contigo, bien, no puedo estar contigo. Pero vamos a seguir siendo amigos y yo siempre voy a creer. Ajá. El resultado es que igual Sayori dice, parce, no puedo, tengo que ir a mi casa. Y ya se va, y uno, pues como buen amigo debería irla a perseguir, pero uno tiene una cita con otra persona, ¿sí? Entonces, si uno tiene la cita con Sayori, Sayori se va y uno la deja más. Y la situación ahí es que no importa uno que le responda a Sayori, ella siempre va a tener ese diálogo de o es lo que quería o yo entiendo que tú estás ahí para mí, pero de todas formas no es suficiente, no es lo que yo esperaba. Sí, no es suficiente, ¿sí? En el tema de la depresión, y es algo que las personas pues van a sentir cerca. Pero todavía no hemos llegado al pedazo donde odiamos a Mónica. El caso es que seguimos con esta secuencia. ¿Odiamos a Mónica? Bueno, ¿Por qué? Cuéntame. No, continúa. Terminamos ese día como que tenemos pues la actividad que hayamos escogido tener. No fuimos a visitar a Sayori nunca más, y realmente ese día no. Y el día siguiente es el día del festival, entonces tenemos que ir preparados, todavía con la música feliz. Tuvimos como ese episodio de Sayori. Y uno ya, ok, las cosas se están poniendo pesadas. Y llegamos el último día a descubrir que se ha impreso una lista de todos los poemas para leer en clase, justamente. ¿Sí? Pues para leer y declamar en el festival, que es el tema del festival del Club de Literatura. ¿Sí? Lo que va a ser el Club de Literatura es una declamación a voz alta. Y, por ejemplo, pues están los poemas de cada uno de los integrantes. No importa qué poema uno llevó. Dependiendo, Yuri y Natsuki pueden entregar 2 poemas. Uno de amor, si uno las ha escogido 3 en línea, tanto una como la otra. Otro ofreciéndole como apoyo a la otra, ¿sí? Es decir, entre Natsuki tratando de apoyar a Yuri como igual soy tu amiga, como igual te apoyo con ese tema, o el de Yuri diciendo como vale, entiendo que te preocupas por mí, también te quiero, ¿sí? Eso es cualquiera de los 2 temas, pero realmente los poemas aquí no son relevantes. Vamos a los relevantes. El de Sayori, Get Out of My Head, ¿sí? Salte de mi cabeza. Y el poema es lo siguiente, Get Out of My Head, punto. Get Out of My Head, punto. Pegados como 10 líneas de Get Out of My Head. Al final le está diciendo a uno, como, vete de mi cabeza antes de que sepa lo que es mejor para ti. Como, sí, está diciéndole a uno, salte de mi mente porque no quiero que seas una persona con depresión, no quiero dañarte la vida a ti. Y esto es lo que Sayori pues termina diciéndonos a todos en este poema, ¿sí? Es como, vale, no quiero que estés cerca por mí, no quiero que te preocupes por mí, porque sé que es demasiado, porque esto es muy pesado. Y al final nos dice, pero un poema nunca está terminado, solamente para de moverse. ¿Sí? Es cuando dice como, hey, ¿sí? El poema es una persona, obviamente, y uno ya está como pensando lo peor. Y aquí es donde yo comencé a odiar a Mónica. Fuertemente. Dice, pues en español no tiene sentido, y este es el tipo de cosas por el que yo les digo, pues, jueguenlo en inglés. El idioma tiene que ver con... Hay dobles sentidos que solamente se pueden entender en la versión en inglés. Correcto. Mónica le dice a uno, pues no la dejes esperando, ¿sí? El problema recae en que uno llega, lee los poemas y después todos están hablando respecto a que Sayori aún no ha llegado. Inicialmente uno, cuando va hacia el colegio ese día, dice voy a esperar a Sayori, se da cuenta que se le está haciendo tarde y dice no, voy a esperarla en el colegio y cuando llegue hablamos. Y en ese momento
el Mónica le dice como, vale, pero pues tú eres su amigo, tú vives al lado de ella, no debiste... Haberla despertado. No, debiste haber ido a ver qué le pues haberla esperado, haberla despertado, no debiste como dejarla sola, o en inglés, you shouldn't have left her hanging. Hanging, que tiene también el significado de colgar. Colgada. El poema de Mónica pues, del tercer día solamente pues habla sobre la vida de ella, que es consciente que tiene vida y que sí, pues la va a escoger el prota. Pero realmente esto no es tan relevante como pues, lo de Sayori. Entonces no deberías dejarla colgando, ¿sí? En inglés pues hasta a uno que no está dirigiendo las acciones pues se le prende a uno la bombilla, ta, ta, ta. Uno se va directamente a la casa de Sayori, timbra, no hay nadie, todo abierto, uno entra, como ¿qué está pasando? Momento importante del juego, está uno frente a la puerta, como ¿qué está pasando? No, tengo que decirle, tengo que hacer algo por ella, podemos salir juntos, no me importa, pero quiero que esté bien. Uno entra, abre la puerta y está Sayori colgada, muerta, suicida, ¿no? Sí. Murió, se suicidó. Hasta aquí. Y bueno, se acaba el juego, ¿no? Sí, ahí se corta se y corta y fin. fin. Ahí es donde uno recuerda el poema de Mónica de guarda y carga, y no hay archivos de No hay carga, archivo. ya no hay nada. Básicamente lo que uno puede hacer en este momento es volver a empezar y sufrir, o ambas. Pero antes de que abramos otra vez el juego, ¿hay algo que decir hasta ahí? Sí, digamos que hay una vaina que es muy importante, que es que cuando uno juega o cuando uno se somete a cualquier tipo de ficción, uno hace ciertos pactos. Y no sé, por ejemplo, si tú estás viendo una película, una comedia romántica y ves una película 2 horas y en los últimos 15 minutos es una invasión extraterrestre que salió de la nada y matan a todos los personajes, digamos ahí se está violando un pacto narrativo, un pacto de género, y hay muchos otros tipos de pacto. Lo que hace este juego a partir de este momento es empezar a romper pactos de cómo se juega un juego, porque hasta el momento estábamos exactamente pensando que habíamos jugado mal, que habíamos escogido un árbol de decisiones que, aunque limitado, digamos, sí dependía de nosotros, y que habíamos llegado a la muerte de Sayori por alguna razón, ¿sí? Y es que es eso, perdón, hago aquí la acotación, pero pues usualmente, esto pues digamos que, no sé si es opinión del fandom, pero por lo menos en nuestro caso, Maki y yo jugamos el juego juntos, valga la Sí. aclaración, y nos fuimos por Yuri, ¿sí? La Tratamos de primera vez hacerlo, fue como, pero igual fracasamos porque no lo hicimos los tres en línea, ¿sí? Ahí en algún momento la embarramos. Y el sentimiento de uno es lo que estás diciendo tú, como, marica, tuve que haber escogido a Sayori las 3 seguidas para pasar bien el juego. Sí, también cabe aclarar que por lo menos para nuestra experiencia, ya alguien lo había jugado, entre muy amplias comillas. Demasiadas comillas tan grandes como un oso. Exactamente. Y básicamente lo que nos dijo fue, juéguenlo. Y inicialmente fue juéguenlo, llegamos a este punto importante de la historia y nos dijo, tienen que volverlo a jugar. No, este no es como el único final. Tienen que jugarlo varias veces y si no lo logran son unos mancos. Sí, si no lo logran bien la tercera vez son unos mancos y nosotros como... Y la tercera vez, llegó la tercera, la cuarta, la 15ª vez y no lo lográbamos. Seguíamos llegando al mismo sitio. Pero bueno. Sí, en todo caso quería decir que sí, que se generan pactos, y el pacto del juego de citas es ese. Pero como esto no es un juego de citas, como esto es una parodia, lo que pasa es que uno no es una parodia transparente, no es que uno se esté abordando de esto y pensando que es una parodia, uno está jugando un juego de citas, o un híbrido entre aventura gráfica y juego de citas, y en un momento dado ya uno se da cuenta de que no, de que a uno le vieron la cara básicamente, y que uno está jugando otro juego, o está jugando a otra cosa, ¿no? Y que el juego se vuelve mucho más retórico en estos términos jacobsonianos que yo estaba explicando anteriormente, ¿sí? Una bobada que quería decir es que no es el primer juego en hacer esto, pues digamos, me puedo imaginar a la única persona que va a escuchar este podcast comentando como, hey, este no es el único juego que hace esto, ¿no? Pues esto tiene una historia larga, digamos, Metal Gear Solid es un juego muy famoso por hacer esto, y hay juegos anteriores que hicieron esto, ¿no? Cuando en Metal Gear Solid le dicen, miren, el password está detrás de la caja del CD, y uno se gasta 2 horas, 3 horas, 4 horas buscando un CD en el mapa,
para ver la parte trasera de la caja y resulta que no, que es el CD metajuego. O sea, cuando uno fue a la tienda a comprar Metal Gear Solid venía en una caja y que uno tiene que buscar esa caja y ver que el código está detrás. Pero como la información se la están dando dentro del juego, uno no es capaz de romper, o sea, precisamente como uno está en ese pacto, uno piensa todo dentro del juego. Y este juego, a partir de este momento, el suicidio de Sayori le está obligando a ver ese código detrás de la caja cada vez más. Cada vez a pensar el videojuego como un videojuego. Lo que pasa es que no va a romper todo el pacto de una sola vez, porque va a haber un pacto que se va a mantener incluso hasta el final y que jamás se va a romper, que después vamos a hablar de eso. Sigamos entonces, volvimos a abrir el juego, justamente como dice Maki, no hay fila de guardado como uy, nos tiramos todo aquí, definitivamente la embarramos. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué pasa? En el comienzo del juego está como la parte de la entrada, la animación de entrada. La pantalla de carga. La digamos. pantalla de carga, digamos. Está Mónica, Yuri, Natsuki y ya. ¿Sí? Ya no está Sayori. Bueno, pues igual volvamos a jugar porque tenemos que rescatar esto otra vez y tenemos que salvar la situación. Entramos y todo lo que tenía que ver con Sayori no existe, sí, es decir, uno primero tiene una conversación con alguien que está súper distorsionado, que cuando dice su nombre no aparece su nombre, está completamente deteriorada la fila como si estuviera dañado el juego y los archivos relacionados a esta persona, no dice su nombre, no está tampoco su rostro, la imagen, no hay nada y el juego comienza a deteriorarse lentamente, pero siguen pasando las mismas cosas entre comillas, ¿sí? Sigue teniendo el mismo desarrollo del juego. Es decir, volvemos al primer día del juego, donde no queremos unirnos a un club y donde nos unimos al club porque viene por la tarde Mónica a buscarnos a nosotros. Mónica nos presenta con las otras dos, ya no está Sayori, ya no existe, comienzan a distorsionarse los sprites, comienza a distorsionarse el texto del juego y comienzan a pasar distintas cosas. Donde deja la misma tarea de ok, vamos a hacer poemas, ¿sí? Pasa, uno hace el poema, de todas maneras, ya no está Sayori, es decir, uno ya no puede escoger las palabras de Sayori, porque se las van a dar a alguna de las otras dos. Y el día siguiente, aún sabiendo cómo es Natsuki y cómo es Yuri, Natsuki sigue siendo la misma persona realmente, pero Yuri no, ¿sí? Esa persona tímida y calmada y tierna, inteligente, comienza a mostrar muchos más síntomas de locura y de que se está hiriendo. Comienza a mostrar mucho este tipo de situaciones. Y también se empieza a notar una especie de obsesión por el personaje, pues sí. por el personaje principal, digamos. Que sí empieza a hacer es un cambio bastante drástico porque si uno inicialmente no toma la ruta de Yuri, sale completamente de la nada. Porque inicialmente cuando uno toma la ruta de Yuri, sea con las 3 poemas o solamente con uno de lo que sea, sí, obviamente se empieza a ver como una relación entre ellos, un interés de ella hacia el personaje de uno. Pero esto ya es una cosa completamente diferente. Esto ya es obsesión malsana. Es correcto. Llegamos a la parte de los poemas de ese día, porque también hay poemas el primer día. Y bueno, primero, el de Natsuki está en base 64. Eso quiere decir hay un montón de caracteres que a simple vista uno no puede descifrar. Cuando uno lo descifra, pues está hablando de algo conexo con este juego que se llama Project Libitina, que es un proyecto también de Dan Salvato, pero pues en estos momentos no nos interesa realmente, solamente es como una referencia, fin. El de Yuri nos va a hablar sobre sus emociones que están como una rueda cada vez girando más rápido y que se están comenzando a distorsionar, ¿sí? Pero pues realmente esto lo pudimos notar y pues lo notamos directamente en el juego y tampoco es tan relevante. El de Mónica es un poco más relevante, ¿sí? Aquí es donde vamos ampliando un poco más la historia de Mónica. Mónica llega y dice: yo no voy a ser elegida, ¿sí? Me estoy volviendo súper tóxica con las demás. Es decir, maté a Sayori, estoy volviendo loca a Yuri. No nos lo dice explícitamente, ¿sí? Nos bota un poco el indicio ahí solamente de eso y esto sigue siendo completamente imaginario, sigue siendo completamente interpretativo. Y quizás puede que me equivoque, pero pues las acepciones creo que están convergiendo en ese mismo punto. Si no estoy mal, creo que a esta altura ya no se vuelve a mencionar a Sayori, ¿no? Es como si ella desaparece completamente de esta parte del juego. Sí, está cita las referencias a Sayori, pero el nombre de ella ya murió. Sí, ella como personaje, como contenido del juego, está completamente eliminada y por tanto todo lo que tiene que ver con ella se distorsiona, se pierde, se borra, lo que sea. ¿Se acuerdan de la escena después de los poemas? En esta ocasión, La pelea. Es una pelea, otra vez entre Natsuki y Yuri,
pero esta vez ya no es como, ay, vamos a pelear, no, es que tu poema no me parece un poco tierno y no quiero ser despectiva. Y sí, suben el tono la primera vez que tiene esta discusión, pero esta vez es impresionante. Y esta vez, es decir, si ya no las cosas como que se esté distorsionando el juego lo dejan a uno como marcado, este momento es cuando uno se da cuenta, aparte pues de la muerte de Sayori, que le está causando a uno, como que le vibra a uno, como que uno quiere cerrar ese juego, lo que hablábamos en Evangelion, esas cosas que a uno le dan asco y terror y miedo, uno quiere apartar la vista. Y es una pelea, es la misma pelea exactamente, pero con palabras súper obscenas por parte de Yuri. ¿Sí? Yuri Como está descontrolada. completamente, eres una perra, eres de todo. Y la música, y aquí es donde, por eso hice la acotación antes, la música que se puso antes no solamente está mucho más rápida, mucho más frenética, no solamente la animación, como que comienzan a acercarse las caras de Yuri y de Natsuki, y de repente se vuelve rojo el panorama, se vuelve absolutamente todo. Ahí bien. Eso llega, de hecho hay una referencia. Vamos a hacer la referencia una vez, vamos a hablar al respecto de luego. No, al final. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta ese detalle bastante, así que lo voy a dejar aquí en estos momentos. Pero aquí hay piano. Y comienza todo el verde súper rojo y completamente descabellado, tan frenético. Y de repente se calma. ¿Por qué? Porque llegó Mónica. Mónica llega tarde el primer día, ahora que lo pienso. Sí. Exactamente, llega tarde. Pero llega a calmar absolutamente todo. De una manera extraña, básicamente. ¿Sí? ¿Uno puede igual tomar partido? No. Ya no está Sayori. Y uno solamente... Es decir, si uno va a cliquear a Natsuki o a Yuri, pues lleva uno la opción de Mónica. Así, esto es ya cuando estamos otra vez decidiendo quién va a quién va a ayudar uno. No, esto es más adelante. Pero solamente... ahí solamente ese pedazo del juego. ¿O era Pero- para leer los poemas? Bueno, hay una opción en la que uno escoge con quién hablar o con quién interactuar y el juego solamente te deja escoger a Mónica. Ese es el siguiente. Finalmente se calma todo como por arte y magia del Espíritu Santo, que pues realmente fue Mónica. Es como ya calmémonos, nos vamos. Y nos fuimos. Y hacemos el siguiente poema. Hasta aquí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De acotaciones? Nada. Llegamos al siguiente día, donde las cosas comienzan a ser terriblemente horribles, ¿no? Mónica se da cuenta que Yuri está re mal, ¿sí? Entonces comienzan las cosas a ser completamente raras, realmente se da cuenta como ahí estoy preocupada por Yuri. Y pasamos a la parte de los poemas. La parte de los poemas del quinto día es bastante importante. Comencemos por el de la persona que está, pues, mal de la cabeza, ¿sí? Que es la señorita Yuri. Yuri coge y le entrega a uno un poema completamente ilegible, lleno de sangre, lleno de orina. Uno no sabe qué hacer con eso. Sí, muy bonita Yuri, sí, realmente uno pues está muy alterada, tiene una fijación con uno completamente irreal y completamente complicada, Malsana. malsana en todas las letras. Es como, qué bien, ¿no? Si uno habla con Mónica, Mónica le va a decir a uno como, bueno, estoy preocupada, ¿sí? Como, esto no es normal de ninguna manera, ¿sí? Vale, y le pasa a uno el poema, que es similar al del día 2, es decir, el de Save Me, Load Me, pero no tiene algunas letras, y al final en vez de Load Me, dice Delete Me. Sí, bórrame. Y pues a uno le dan ahí como más tips para el trending, ¿no? Bórrame. Sí, pero Bórrame. eso pasa más adelante. Pero bueno, le botan a uno eso. Y Yuri, por otra parte, Natsuki por otra parte, y esto fue lo más curioso de todo, le pasa a uno también un poema. Bueno, no le pasa a uno un poema, a uno le pasa una carta. Y dice, no quiero compartir mi poema con todo el grupo, pero quiero que tú lo leas. Básicamente, sí, es como, quiero que tú lo leas. ¿Qué le dice a uno Natsuki en esta ocasión? Tengo miedo de Yuri, ella no es así, ella no era así antes, pero se está descontrolando, se está hiriendo mucho, no sé qué está pasando, y quiero, pues, que hagas algo por ella. Yo no puedo, como que traté de hacer algo, pero pues, no puedo hacer absolutamente nada ahora. Quiero que tú hagas algo por ella. No es como, bueno, y le dice a uno, estoy odiando a Mónica mucho. Porque ella siente que hay algo malo con Mónica, que Mónica tiene que ver con lo que está pasando. exactamente, le dice, hey, yo no sé qué pasa con Mónica, pero cada vez que trato de decirle sobre la actitud de Yuri, dice como que no nos preocupemos, que eso no tiene nada que ver, y está mandando el tema completamente a que se vaya, y no puedo. Cuando, pues reacciona, haz de cuenta que te pasé un poema muy bueno y reacciona bien. Fin.
Y pues uno, sí, qué bonita Natsuki, pero pues ahí es cuando... Esto no fue un poema, esto fue completamente literal. Se lo dice a uno, estoy escribiendo una carta, y es prosa, y es completamente, estoy preocupado. Esto ya no está implícito Sí, en ya. el mensaje, es literalmente Natsuki diciendo, haz algo, esto se está yendo muy a la vez. ¿Algo que decir aquí? Finalizamos este día justamente con lo que estaba diciendo Maki. Aquí es donde tenemos la elección de con quién nos vamos a ir. Pero no nos vamos ni con Yuri ni con Natsuki. Es decir, podemos tratarlas de escoger, pero se buguea entre comillas el juego. En el sentido de que uno va a cliquearlas a ella y uno solo puede cliquear Mónica. Es decir, están las casillas con los nombres, pero no son... No puedes seleccionarlas. Justamente. Solo Mónica, just Mónica. Uno tiene que irse con Mónica para que el juego avance básicamente. Y pues aquí es donde pues vamos acabando con todo y ya pues Yuri como, vale, no puedo, ¿sí? Tú te vas conmigo porque yo quiero estar solamente contigo. Yuri se lo lleva a uno. Y se queda ahí con uno completamente y tratando como de escuchar a Yuri. Bueno, no, de hecho no se va con uno. Uno saca a Mónica y a Natsuki. Sí, Mónica y Natsuki se van porque uno está tratando pues al menos de hacer lo que le pide Natsuki y hablar con Yuri y como calmar la situación. Y nada, pues visto, vamos a calmar a Yuri. Yuri se le confiesa a uno y este pedazo pues se vuelve un poco pues todavía más torcido de lo que ya venía haciendo. Se le confiesa a uno y a pesar de que uno le diga que sí o uno le diga que no, Yuri se suicida, apuñalándose varias veces en el estómago con un cuchillo. ¿Qué pasa? Como el juego está roto y no se esperaba este, entre comillas, suceso de las actividades, se queda ahí permanentemente todo el día, todo el fin de semana. Eso quiere decir, desde el sábado hasta el lunes, que el domingo no hay nadie en el colegio, ¿sí? Y se queda completamente roto el juego. ¿Vas a decir algo? Básicamente lo que uno ve en este momento es una imagen de Yuri en el suelo, sangre por todas partes, y la única opción que tiene uno es o bien ver los no sé cuántos minutos que hay de esta imagen, o adelantarlo, y el único que cambia es que te dejan ver el paso del tiempo porque uno puede ver cómo la sangre se va oscureciendo, cómo el sol va cambiando, cómo pasa un día, una noche, todo el tiempo. Y esto es, pues, lo que termina de pasar justamente hasta el lunes. Lunes llega, bueno, ¿acotación hasta aquí? Sí, señor. Sí, pero digamos, otra vez recalcar la naturaleza paródica del juego. Y es que, sí, que todo esto es una parodia. O sea, esto es una parodia de un glitch, es una parodia de un bug, y es una parodia de un juego. Porque cuando tú iniciaste el juego otra vez, cuando uno inicia el juego otra vez, en realidad no lo está iniciando, en realidad es otro tablero, si se quiere, si uno divide así los videojuegos, sino simplemente que está simulando la imagen de esa primera interfaz en la que uno inició el juego por primera vez. Pero no lo es una segunda interfaz programada de una manera diferente. Esto no es un glitch. De hecho, si estuviera pasando un glitch, no pasaría esto. Es algo, todo esto está premeditado para precisamente parodiar, o sea, simular, digamos, imitar un juego que está fallando. Y para que uno vea a cada uno de los personajes más como un archivo o una fuente separable una de las otras de información, ¿sí? Que a eso vamos a llegar después, pero digamos que hacia allá vamos, hacia pensar que Sayori es un conjunto extraíble de información de un juego, pero cuando uno la saca, pues va a generar errores, ¿no? Como que se pixela y va a hacer ruidos extraños el juego y va a cambiar la música, y así con Yuri y así con Natsuki, ¿no? Muy bien. Y con esto llegamos básicamente, pues al final llega Natsuki el día lunes, el día del festival, ve la escena, ¿sí? Vomita, muy literalmente, es decir, ya aquí las cosas comienzan, todas las imágenes comienzan a volverse completamente Gráficas. sangrientas, muy gráficas. Natsuki vomita muy en serio.
¿sí? Incluso las escenas estas que uno tiene románticas, es decir, después de escribir el poema, en el segundo loop uno también puede escoger alguna de ellas dos, no hay ningún tipo de problema, pero hay algunas cosas que cambian. Se distorsiona. Sí, la imagen hay una imagen de Natsuki que es bastante popular con el cuello roto y sin orificios faciales. Eso es como si uno, volviendo a jugar el juego, toma solo la ruta de Natsuki. Ujú. Realmente si uno juega cualquiera de las otras rutas, no pasa nada con Natsuki. Ella como que es la única que se mantiene como bien. Sí, soy sana. Exacto, ella creo que sí tiene un problema como más en segundo plano, pero no realmente nunca llega a verlo como muy fuerte. Ya lo hablamos, pero sí. Ya llegamos a ese punto luego. Pero en cualquier situación en la que después de la muerte de Sayori uno interactúa con Natsuki, en las imágenes como más cercanas que uno tiene de los personajes cuando uno se supone que las está conociendo, Natsuki no tiene ojos, no tiene boca y siempre hay como un sonido disonante de fondo que lo hace todo muy creepy. Natsuki se va corriendo. Llega Mónica de nuevo y dice: la embarré, te dejé como aquí vendido todo el fin de semana. Entonces, pues para compensarlo, borra a Natsuki, borra a Yuri. Y otra vez, la misma vaina. Ok, volvamos a ver el juego a ver qué pasa. ¿Sí? Y llegamos a la parte favorita de muchas personas. Estamos en un salón de clase ubicado en el espacio, es decir, no hay nada literalmente por fuera si uno mira por la ventana y hay una persona sentada enfrente de uno, que es la única persona que queda, es Mónica, ¿sí? Le explica a uno básicamente: lo único que queda en este mundo, porque quise borrar todo y cargarme en todo y estar siempre contigo, es este salón de clase. Pero aquí es donde se explica básicamente pues lo que hay detrás, ¿sí? Lo que hay detrás de Mónica, y le explica a uno muy directamente: yo sabía que, es decir, tuve conciencia de que estaba pasando esto y de todas maneras quería que me escogieras y de todas maneras pues quería ser la única para ti. Pero pues no se podía, el juego no estaba dejando. Entonces pues para tratar de quedarme solo contigo tuve que tomar decisiones y borrar a las otras y borrar absolutamente todo para poder quedarme contigo, y lo conseguí. Pero es lo que decía Javier hace un momento: no es me va a quedar contigo personaje, me va a quedar contigo jugador que está detrás de la pantalla. Que cuando lo jugamos troleo porque nosotros nos llamábamos administrador. Ah, cierto, porque lo que hace el juego es que ya empieza a jugar con tu computador, digamos. No en el sentido en el que realmente hace algo como grave ni nada, pero el nombre que tú tienes, el nombre que tiene tu usuario del computador es el nombre que te dice en ese momento Mónica, que pues algunas personas tienden a poner en su apodo su nombre o alguna cosa en especial. En nuestro caso fue administrador, todo en mayúsculas, lo que rompió un poco la ilusión, pero igual fue divertido. Y pues sí, termina de pasar esto, le explica a uno como: me va a quedar aquí contigo. Y si uno no cierra el juego en 6 horas, Mónica se queda ahí uno hablándole perfectamente y mirándolo a uno directamente. Es decir, está diciendo eso: yo tengo conciencia de que estoy contigo, yo quiero estar siempre contigo. De todas maneras, al final le dan a uno el hint, es decir, ya uno le había dado el hint, y si uno fue lo suficientemente avispado. Sí, avispado desde antes, uno ya hizo esto. Pero si no, Mónica se lo mete a uno, se lo embute en el diálogo. Como: ojalá nunca borres mis archivos porque me voy a morir, que están ubicados en esta parte, ojalá nunca lo hagas. Exacto. Te está diciendo de cara, es decir, ya si definitivamente fuiste muy estúpido que no lo hiciste antes de todo eso, te está diciendo: hazlo aquí. Nosotros lo hicimos cuando nos votó ese diálogo porque queríamos ver todos los diálogos que hubiera tenido Mónica, pero pues afortunadamente Maki sí es inteligente. Entonces, bien. Sí, yo ya no quería quedarme sentada viéndole la jeta. Esto pues va a finalizar justamente con eso. Uno va, abre el programa, ve la carpeta como tal, borra todos los archivos de Mónica. Pero espera, cuando tú dices uno, no te estás refiriendo al personaje. No, uno tiene que jugador. salir del juego, jugador, sí. abrir la carpeta del programa, buscar Ajá. el archivo de descarga de Doki Doki, coger el archivo que dice Mónica punto lo que sea Sí. y borrarlo. Y llevar la carpeta, sí. Esto no es una interfaz que esté dentro del juego, está No. dentro del Es computador. la caja de Metal Gear. Sí, Tenemos sí, que... Exacto, eso lo iba. Eso es buscar la caja de Metal Gear, eso es romper los pactos que se generan dentro del juego. Ahí digamos que hacer claro y evidente el que el videojuego es un videojuego, pues rompe los pactos ficcionales que se hayan establecido antes, pero el juego, digamos, tiene una delicadeza, primero de generar un vínculo emocional con cada uno de los personajes y a reforzar el vínculo mediante lo trágico y mediante lo triste y el suicidio y estas cosas que nos tocan tanto, para que uno nunca vea del todo a estos personajes como mera información.
Y la prueba del éxito en que está eso es que uno ve a Mónica de verdad como... O sea, que uno rompe todos los pactos, o sea, rompe el pacto del videojuego, es capaz de salirse y seguir jugando, a pesar de que el videojuego ya está cerrado. Pero uno sigue jugando el juego. O sea, es como, acabo de cerrar el juego y si mi mamá viene y me pregunta qué estás haciendo, estoy jugando Doki Doki. Pero mi mamá ve y ve que no tengo el juego cerrado, pero estoy jugando Doki Doki. ¿Qué es? Entonces el juego se vuelve reflexivo sobre qué es un videojuego en ese momento. O qué es el acto de jugar un videojuego. Es necesario tener la interfaz del videojuego abierto para yo jugar el videojuego. Es necesario estarlo viendo. Es necesario... En este caso no, ¿sí? No estoy diciendo que eso aplique para absolutamente todos los casos, que sea una respuesta universal sobre el acto de jugar o los videojuegos, sino que este videojuego es una pieza artística, retórica, ahí se vuelve eso. Pero hay un pacto que uno no viola, que es Mónica sigue siendo un personaje, o sea, un personaje real, ¿no? Cuando uno juega, cuando uno ve una película y matan a alguien, uno siente que se murió alguien, ¿sí? O uno piensa que se murió alguien y no que un actor está cerrando los ojos y diciendo, no. Uno tiene que, digamos, para dejarse conmover, hacer ese tipo de pactos. Y en este momento uno no ha violado todavía el pacto diciendo, ok, Mónica, me estás diciendo claramente que eres un pedazo de información programado para decir todo lo que dices y aún así yo no quiero romper el pacto de pensar que tú eres, o sea que de verdad hay una conciencia detrás y hay una persona detrás que me está tratando de manipular y que yo voy a, no sé si el sentimiento sea venganza, justicia o lo que sea, pero hay un deber de alguna forma de acabar con este monstruoso ser que mató a otras inteligencias o más inteligencias, emociones virtuales, o sea, porque lo que está detrás de cada personaje de Yuri, de Sayori, de estos son emociones particulares, ¿no? Personas que se sienten tristes, que se sienten acorraladas, que se sienten, bueno, sobrellevadas por este bully que es Mónica, y que uno de alguna forma, no sé si la respuesta correcta, palabra correcta sea justicia, pero uno va llevado por ese sentimiento de tener que acabar con Mónica. Y es justamente lo que uno hace, uno acaba con Mónica borrándola y cuando uno vuelve a abrir el juego como, bueno, ¿qué pasó? Mónica se resiste, como que quedaba algo de Mónica y al principio pues le dice a uno como, ¿por qué me estás borrando? Si quiero estar solamente contigo, mis sentimientos, y finalmente dice, vale, la cagué, sí, no tendría que haber hecho esto, maté a las otras personas pues a los otros personajes que eran tan importantes como yo y que eran mis amigas, no. y como que le da ese sentimiento de no solo somos archivos y no solamente somos como un punto ejecutable, sino que ella las conocía, ella sabía quiénes eran y aún así les hizo daño. Y se arrepiente de esto y más importante, se arrepiente de su amor tóxico hacia uno y dice... Pues, y esto va a ser importante porque hay una canción como que lo expresa de todas maneras como tal del juego y dice, si no sé amarte en tu realidad, solo te voy a dejar ser. Y se va. Y se acaba. Finales distintos. ¿Sí? Aquí es donde llegamos a los finales. Digamos que pues el final promedio, el final que todo mundo hubiera alcanzado la primera vez, es el final de Sayori, otra vez lo mismo, pero Sayori se presenta como la presidenta del club, es decir, ella tuvo la idea del club de literatura, ella Mónica fue la que, Mónica no existe, pero no como si estuviera dañado, es decir, como si fuera la historia real, ¿sí? Como si Sayori siempre hubiera sido esto, como si nadie supiera quién es Mónica, hasta que se dan cuenta en el mismo bucle, que Sayori está tomando las mismas actitudes de Mónica y que Sayori está teniendo la propia conciencia sobre sí misma y que Sayori va a eliminarlas a todas las demás. Mónica interviene con un mensaje de texto como que cobra vida en lo más profundo de esos archivos donde quedó allá en la basurita de un ejecutable y le dice, no, nos vamos todos a la verga. Y te desinstala el juego. Y ya, literal, tú vas a ver y ya no hay Doki Doki en el computador. Algo así. Es decir, no necesariamente, pero sí dice como, ya no más. Este archivo está dañado y eso es lo que aparece al final. Es un cuadro de texto que dice, este archivo está dañado, por favor reinstale el juego. Eso. ¿Sí? Antes de eso hay unos créditos, que es donde se acaban de Mónica está borrando todo y donde Mónica le habla a uno.
Le canta, pero sí. Bueno, no, también le habla uno. Al principio le sí. dice como que le está explicando cosas como yo no quería que estas cosas pasaran, te voy a cantar una canción. Una canción que ahora sí es el momento de decirlo, mi momento de brillar. Está hecha únicamente con piano. De hecho, Mónica al principio le comenta a uno que está en clases de piano, pero Ujú. realmente a nadie le importa y nadie Sí. le pone cuidado. Y justamente es como, he estado practicando piano para hacerte una canción. Y se lo dice a uno. ¿Sí? Y al final también se lo dice. Porque sí, bueno, le toca una canción justamente, Your Reality se llama, muy buena. Entonces, la composición musical es muy buena y donde le dice a uno esto, ¿sí? Justamente lo que acabo de decir. Si no se amarte en tu realidad, solo te va a dejar ser. Fin de los créditos. ¿Por qué es importante ahora sí el tema del piano y por qué lo dejé hasta el final? Porque en las escenas donde suceden cosas, donde no está Mónica, donde, bueno, puede estar Mónica realmente, pero pues muy, muy por el ladito, que no tienen piano, y esto fue como un tipo de cosa que nos quiso decir Salvato, creo yo, y que pues muchas personas también como que haciendo mi investigación justamente, pues convergíamos en el mismo punto, son escenas en las que no hay intervención de Mónica. ¿Sí? Donde Mónica no está presente, donde Mónica no metió la mano todavía, como en la primera pelea de Yuri de Natsuki. ¿Por qué en la segunda sí había? Porque ya había afectado a Yuri para que tuviera esa reacción a la pelea. Y se acaba el juego, uno tiene que reinstalarlo. Y el segundo ending pues ya es un poco más de lo mismo, excepto con que Mónica no vuelve de la muerte Ish, porque ya Sayori no tiene esas Esas actitudes sí. de Mónica de tratar de controlar el juego y a uno. Y lo que pasa al final es un agradecimiento de Anne Salvato diciéndole como, bueno, y de las chicas diciéndole a uno como, gracias por pasar todo el tiempo con nosotros. ¿Sí? No podemos ofrecerte nada más, ya no hay nada más después, le dice a uno Salvato. Pero pues gracias, ¿sí? Eso se logra y es parte de lo del Save Me, Load Me, es decir, lo del primer bucle que ponía Mónica es justamente por eso, porque uno va hasta el final antes de que Sayori se suicide y pasa el tiempo con los tres con una, los tres con la otra, los tres con la otra. ¿Sí? Una vez uno pasó el tiempo, todo lo que pudo con ellas, ya, es como uno logra ese final. Y el fin del juego. Por fin. Algo que tengan que acotar ya en este final. Ya como pensamientos finales. Sí, dos No, cosas. pensamientos Bueno, finales no todavía, queda Ok. un tricito, pero sobre este final. Dos cosas, pero bueno, la primera que quiero decir es que este juego, la verdad, cuando yo lo jugué la primera vez, no, como que no entendía muy emocionalmente ustedes por qué estaban tan afectados y las personas por qué estaban tan afectados. Y tal vez es porque cuando lo jugué la primera vez, y cuando lo jugué la única vez más bien, digamos que habían cosas que emocionalmente yo no entendía muy bien, ¿sí? Pero hace poco abrí Tinder y me pasó una cosa muy extraña y fue que pues hice match con una vieja y la vieja me pidió pues, WhatsApp y no sé qué. Y resultó que la vieja como que me dijo, yo no me llamo, no sé, Laura, me llamo Laurel, una vaina así, güey, una vaina. Me dijo, soy de Rusia y me montó un video rarísimo de, soy de Rusia, lo que pasa es que quiero conocer a alguien en Colombia, no sé qué, ta. Y pues yo no soy estúpido, esto es un fraude, sí, en cualquier momento me va a pedir plata de alguna manera, pero... Tengo que ir con mis riñones en buen estado. Sí, sí, es como, ay, pero te quiero ir a visitar, consígname plata. Nunca llegamos a esa parte en realidad, Pero iba a pasar. pero iba a pasar eventualmente. Pero el punto es que cuando yo, pues digamos, yo no le respondí nada ya a los mensajes cuando ella me lanzó la carreta de que era rusa y que era que no sé qué, y que quería conocer a alguien. Nunca se lo respondí, la verdad, pues, y lo bloqueé. Pero por un momento mi cerebro patinó. Y dijo, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si conozco una rusa? ¿Y qué tal si fueron una micra de segundo? ¿Sí? En cuanto yo me di cuenta, pues me cacheteé, se embobó, ¿sí? Embobó de imbécil. ¿Ya? Es como, no va a pasar, bloquéela ya y de la bobada. Y es porque, digamos que no la soledad de estar sin pareja, sino la soledad de la que uno vive todos los días estando con pareja, estando sin pareja, lo que sea. Sí, digamos que este juego o estos juegos de citas, ¿sí? Le llegan a uno directamente, ¿sí? Cuando uno le dicen te amo, así sea
pinche programa que está o sea, para que cuando diga haz clic derecho y sale te amo, eso es muy conmovedor, o sea, Es muy primitiva sí. la reacción que uno tiene a esas cosas. Por eso, porque es que puede ser un programa, puede ser tu mamá. Si alguien te dice te amo, tú lo sientes. Sí, pero tal vez cuando yo lo jugué la primera vez, digamos, bueno, yo no me sentía, digamos, no está ahorita que yo estoy solitario ni nada, sino que de alguna manera yo estaba como muy completo emocionalmente cuando lo jugué la primera vez. Y cuando lo jugué, digamos, cuando me salía muñeco diciéndome te amo y toda esta vaina, pues yo digamos que mi pacto, el pacto que yo venía hablando, no era tan fuerte como seguramente otras personas lo hicieron cuando abordaron el juego. Yo creo que si lo hubiera jugado ahorita o hace unos meses, hubiese sentido, digamos, esa vaina más primitiva de que yo sé que es una ficción, yo sé que es algo, pero no puedo evitar, digamos, sentirme conmovido hacia sus personajes y hacia sus dramas. Y esa es la primera cosa que quería decir, pero pues, digamos eso. Bueno, en cuanto a Mónica y mi ardiente odio hacia su persona o lo que sea, hubo varios niveles yo medité mucho cuánto odiaba a este personaje durante meses. Principalmente porque es que cuando uno empieza a ver todos estos síntomas de que Sayori está empeorando, es muy diferente a lo que le pasa a Yuri, porque es que cuando a Yuri empieza a verse afectada, uno le dicen prácticamente de forma literal, yo afecté el programa, ¿sí? Yo cogí el archivo de Yuri y lo dañé. Pero cuando empiezan a afectar a Sayori, ahí es cuando yo empiezo, lo que les decía antes de que yo me rayé en cuanto a la diferencia entre una inteligencia artificial y una persona y todo eso, pues uno al inicio del juego quieren que tú sientas cosas por estos personajes, que los sientas cercanos, que sientas cariño hacia ellos. Y todas las cosas que Mónica hace contra Sayori son cosas que puede hacer una persona, ¿sí? Sayori claramente dice, ella me dijo que tú no me quieres, o ella me dice que soy inútil. Uh-huh. No como en el caso de Yuri, que simplemente fue, voy a meterme con su información, sino ya es como alguien diciéndote como, oye, porque mejor no te matas. Eso para mí fue imperdonable en todos los niveles. Sí, ¿no? Y pues haciendo la pequeña acotación ahí, el momento en el que yo odié a Mónica, pues fue justamente ese tercer día, pues el día del festival, que le dice a un don't leave her hanging, ¿sí? No la dejes colgando. Ese juego de palabras me afectó tanto. Porque ella ya sabía lo que había mató pasado. Y lo hizo con tanta naturalidad y... oh, no. Entonces, vuelvo a caer en el punto entre la diferencia entre presentarlos como personas y presentarlos como un archivo de información. Porque la gente dice como, pues marica, ella no es real. Claramente todos sabemos que ella no es real. Pero hasta qué punto pero no es... se siente así. Exacto, los sentimientos que genera son completamente reales. Pero lo que pasa es que cuando empieza uno a generar la diferencia entre la construcción de una persona y la construcción de una inteligencia artificial, porque si tú dices, no, es una inteligencia artificial, pues vale, ella tal vez no tiene las connotaciones sociales que tenemos nosotros de no dañar a las personas, pero no se siente que Mónica sea así, se siente perfectamente consciente y en todas sus capacidades de que sabe que lo que está haciendo está mal. Sí, me dañó por mucho tiempo. Pero mira, lo curioso es que todas las veía como inteligencia artificial y no es ni lo uno ni lo otro. Por eso digo que es una construcción de la parodia. ficción. Es la parodia de una inteligencia artificial. Sí, este juego es Deception totalmente, en inglés, ¿no? O sea, sí. Un engaño. Sí. Para acabar, voy a traer a colación, hay muchos poemas ocultos en el juego, ¿sí? Tanto porque estén en los archivos o porque aparezcan en algunos cuadros de segundo mientras está distorsionándose algo. Hay muchos, pero traje 3 a colación que son importantes porque no hemos tocado un par de temas. Bueno, primero, hay algún momento en el que donde sugieren con una carta que Mónica o Natsuki se están hiriendo, ¿sí? Como que probaron lo que estaba haciendo Yuri. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen como, probé a hacer esto, ya sé cómo se siente Yuri. Aunque Yuri está tachado en negro, uno, pues, es decir, sí. Las personas que saben de programación y de imágenes y de esas vainas pudieran descubrir que debajo dice Yuri, ¿sí? Porque, pues, casi toda la vaina. En algún momento, pues, esto es relevante, ¿sí? Como que saben, alguna de las dos sabe cómo se siente Yuri. Y es momento en el que Sayori ya no está en el juego.
ergo, ella no pudo haber sido, ¿sí? Sí. Entonces, o Natsuki o Mónica, para mí es más Mónica No. que otra cosa. Pues, tal Uy, vez, no sé, es por complicado. cómo aparece la carta, pues me aparece eso. Y dice como, dejo la prueba de la primera vez que lo hice, ¿sí? De la ocasión, dice, y deja una mancha de sangre. Eso por un lado. Ese es el primer poema especial que quiero traer. El segundo es un poema de Natsuki directamente, que dice las cosas que me gustan de mi papá. ¿Sí? Punto importante. Habla sobre eso. Cuando a mí me recomendaron inicialmente el juego, eso fue mucho tiempo antes de que cierta persona, lo entre muy amplias comillas, jugara y nos dijera que éramos unos mancos. Ujú. Digo, mi hermano en algún momento me dijo que lo había jugado, nos lo recomendó y nos dio como una explicación muy por encima. Y básicamente lo que nos dijo respecto a la parte ya densa del juego es que las 3 chicas cada una tenía un trastorno mental. Siendo Sayori depresión, Yuri siendo pues lo que era la obsesión y o automutilación, Ujú. pero nunca realmente llegamos a ver cuál es el problema de Natsuki. Lo único que sabemos de Natsuki durante el juego es que a ella le gusta leer manga y que se trajo todos los mangas. Sí, al juego. que le gusta mucho el manga. En algún momento creo que hace mención de que cuando uno escoge la actividad de fin de semana con Natsuki, ella quiere hacer cupcakes para regalar en el evento. Ujú. Y entonces le dice a uno que cocinemos mejor en tu su casa, casa, que porque tiene en mi casa no se puede, a pesar de que yo tengo todas las cosas necesarias para hacer los cupcakes. Por algo el papá. Básicamente el poema de Natsuki habla de las cosas que le gusta de su papá, empezando como por cosas como me gusta cuando mi papá llega temprano, me gusta cuando mi papá hace la comida, cosas muy tranquilas, y termina con cosas como no alcanzo a leer. ¿No? Termina diciendo cosas como, me gusta cuando mi papá bota todas las monedas automáticamente en el sofá, ¿sí? Sí. Que es justamente la relación a que él llega y se bota, lo hice antes, de lo borracho que está y se bota en Sí, el como sofá. que me gusta cuando mi papá se queda dormido apenas llega porque no me pega, Y básicamente. acaba, sí, justamente acaba con eso. Me gusta cuando mi papá está tan cansado para cualquier cosa, Exacto. ¿sí? Y ya haciendo un poquito más de indagación, el problema que tenía Natsuki llegó a ser un trastorno alimenticio por los problemas que tenía en la casa con el papá, que no comía bien por el miedo que le causaba. Y esto es Por si justamente- se preguntaban. Sí, esto no pasa en el juego y esto pues es muy poquito y como súper por debajo, pero pues es lo que termina pasando con Natsuki, que tocaba explicarlo de alguna manera y pues uno se lo encuentra en estos archivos ocultos. Y finalmente el último que quería traer es uno de Yuri hablando sobre su estado mental, donde dice, no me puedo convencer de ir a terapia porque he estado lo más feliz que puedo, ¿sí? Y pues quiero mantenerme así hasta que pues alguien tenga que llevarme a emergencias. Y pues nunca pasó porque se murió. Básicamente es donde habla eso, donde habla que el protagonista es pues la luz de ella, básicamente, que la ha hecho lo más feliz del mundo. A pesar de que ella está trastornada, no quiero ir a terapia porque estoy feliz, no quiero que esto vaya a cambiar de ninguna manera. Hasta que se acabe. Y pues se acabó. Sí, muy, muy repentinamente. Con respecto a esto, ¿alguna acotación? Con respecto a esto no, pero pues digamos, mis últimas palabras con respecto a todo Y con respecto a todo, sí, señor. es que este juego, al ser, digamos, la autoría de una sola persona, no ser un, bueno, pues hay cierto trabajo colectivo, pero hay un director general de todo, y al, digamos, tratar estos temas que yo llamo retóricos, estas funciones retóricas o poéticas, como dijo Jacobson, es, digamos, algo común de las obras de arte, ¿sí? Este videojuego tiene, digamos, muchas marcas que lo hacen artístico de esas maneras, o por lo menos lo que uno está acostumbrado a ver en las obras de arte. Digamos, es retórico y habla de la expresión individual de una sola persona. ¿Y por qué es retórico? Pues porque se cuestiona sobre su propio dispositivo, sobre su propio medio, sobre su propio canal y sobre su propio mensaje. Entonces, eso. Tal vez después hablemos más del tema, porque este tema, pero yo lo voy a dejar hasta acá. Consideraciones finales, Maki.
A ver, al principio yo decía, este juego no es relevante en ningún sentido, es más como por mi experiencia personal de que lo desprecio profundamente. Si ustedes están buscando un juego que los haga sentir como una mierda, sí, probablemente esto sea una muy buena idea. No es un mal juego porque realmente hace, no lo que dice que iba a hacer, pero tenía algo en mente y lo logró, que fue causar estas emociones en las personas. Así que no puedo decir que es un mal juego, pero no es lo mío. Yo tengo que decir que el juego, pues a pesar de todo lo que me causó, me encanta, ¿sí? Me encanta en todo sentido porque en sentido de forma, en sentido de cómo maneja la música en conjunto con, pues justamente la parte visual, es increíble. El cambio de música se ve mucho, justamente, yo no sé mucho de música y puede que me esté equivocando un poco en esto, pero hay pedazos cuando ya comienza a dañarse el juego en el que fallan los acordes y que sea armonioso a propósito para que uno sienta como hay algo mal, ¿sí? Hay algo que me Sí, está causando. exactamente, como que todo lo que hacen está hecho para poner ese ambiente, el hacerlo sentir a uno de forma, digamos, subliminal, que algo está muy mal. El pedazo, todos los pedazos, cuando muere Sayori, por ejemplo, pero el pedazo que más me impactó fue la pelea de Natsuki y de Yuri Uf. en el segundo bucle. Porque es que todo se vuelve, es increíble cómo manejan todo, los botones se vuelven más grandes, uno hace clic como que nada funciona y se acerca la imagen, se vuelve más frenética la música, todo se pone rojo, Sí, es- eso a las 3 de la oh. mañana cuando estás tratando de no hacer ruido porque estás jugando con un amigo un juego que no esperabas que fuera esto, es denso. Uf, como maneja uno ese tipo de sentimientos me parece increíble, pero aún más allá, pues marcar dos cosas. Primero los poemas, porque fue mucha tela para cortar, porque en su momento corté tela y pues lo pensé mucho y le echamos tiza justamente, que es el objetivo de la secta de Chagall, le eché tiza pero no era suficiente y esta vez que tuve que hacer la preparación para el programa, le eché todavía más y investigué por todas partes y... Oh, sí, todavía fue más por mi carrera. O sea, yo estudio lenguas justamente y la manera en la que está construido y la manera que significaron estos poemas me pareció asombrante, asombroso completamente. Y pues finalmente, en el final, ¿sí? Cuando Mónica le habla a uno como... Pues cuando Mónica le habla a uno, porque es que Mónica no le escribe, es decir, durante todo el juego no le están hablando y son cuadros de texto. Cuando Mónica le habla y le canta a uno, Your Reality justamente, ahí me deshice. Sí, Ahí me deshice horriblemente. fuerte. Una cosa más sobre el tema adicional. Perfecto, chicos. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Recuerden, somos la secta de Chagall, donde le echamos tiza a los asuntos de la cultura pop. Mi nombre es Keima Maki, acompañándome. Gracias, Maki. Gracias por la invitación y no me vuelvan a invitar para hablar de estos juegos, que los odio un poco. Javi, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y bueno, pueden seguirnos en @secta de Chagall en Facebook y en Twitter. Y para que se queden pendientes de todo lo que vayamos a sacar, nos vemos la siguiente vez y hasta luego.